Usted se preguntará qué es todo ese campanario que está escuchando. Toda esa campana que escucha son las famosas campanas de Gauss. Y si no le gusta el chiste, se puede ir a mirar otro canal. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en que me estén mirando. Yo soy Damián Gulich y este es un nuevo encuentro de física. En esta ocasión vamos a hablar sobre algo importantísimo que es la ley de Gauss y vamos a discutir primero sobre el flujo de campos en general y luego sí nos vamos a meter en la ley de Gauss propiamente dicha para el campo eléctrico. La ley de Gauss esencialmente es una técnica para calcular el campo eléctrico promedio en una superficie cerrada y fue desarrollada por Carl Friedrich Gauss, nacido en 1777, fallecido en 1855. Cuando el campo eléctrico, debido a su simetría, es constante en todas partes en esa superficie de la que hablamos y perpendicular a él, se puede encontrar el campo eléctrico exacto. En tales casos especiales, la ley de Gauss es mucho más fácil de aplicar que la ley de Coulomb. Los campos con los que nosotros trabajamos son campos vectoriales, es decir, a cada punto del espacio le asignamos una flecha. Y uno puede interponer alguna superficie de cierta área A en el lugar donde hay un campo, por ejemplo, un campo eléctrico. Y entonces lo que nos podemos preguntar es qué tanto campo está pasando a través de esa superficie. De ahí sale la noción de flujo de un campo. Desde luego podemos suponer, por ejemplo, un campo eléctrico que es uniforme en el espacio en aquella dirección, es decir, a cada punto en el que yo me paro hay una flecha de campo eléctrico que apunta en aquella dirección y voy a interponer una cierta área A que puede ser esta área de una hoja. Y desde luego el flujo que va a atravesar esta determinada área va a depender de la orientación relativa que tengan el área y el campo eléctrico en este caso. Por ejemplo, no es lo mismo que las líneas de campo eléctrico pasen todas, es decir, que la normal que yo tome a esta hoja, supongamos que es la normal hacia allá, sea paralela al campo eléctrico, a que esta hoja esté orientada de esta manera. De esta manera, si el campo eléctrico está yendo en esta dirección, hay menos líneas de campo eléctrico que están atravesando esta superficie. Por lo tanto, el flujo definido al menos para esta área particular va a ser menor. Ni que hablar cuando la normal es perpendicular al campo, porque en estas condiciones no hay nada de campo que esté fluyendo a través de esta superficie o área. ¿Qué tan alineado está el campo eléctrico con una normal? Bueno, eso dependerá de lo que diga el producto escalar entre las dos cosas y eso es un ingrediente básico para lo que vamos a ver ahora. Entonces, supongamos que S es una cierta superficie en el espacio y que hay un campo eléctrico E, que es un campo vectorial, entonces podemos definir el flujo de E a través de S de esta manera. Esto se lee así: el flujo de E a través de S es igual a ¿qué cosa? A la integral doble de E producto escalar diferencial de área. Esto es el producto escalar entre el campo eléctrico y el diferencial de área pequeño para todos los pequeños elementos que constituyen esa superficie S. Esto también se puede escribir de esta manera, como la integral doble a través de S de E escalar n diferencial de área, donde utilizamos que el diferencial de área es la normal veces por una amplitud que es el diferencial de área. Acuérdense que por la definición del producto escalar, E escalar diferencial de área, vimos que se puede escribir de esta manera, pero definición del producto escalar, módulo del primero es esto, por el módulo del segundo, por el coseno del ángulo entre los dos, que lo llamamos teta. Desde luego nos queda este diferencial de área acá. Por definición, la norma o módulo de las normales es 1, así que esto también se puede escribir de esta manera. La amplitud del campo eléctrico, o módulo o norma, por el coseno del ángulo de A. ¿Sí? Recuerden siempre que el módulo de las normales es 1. Consideremos, para ver distintos casos, una superficie más complicada. Esto es una superficie de tipo curvo. Y veamos en pequeños elementos diferencial de área cómo se comporta el flujo dependiendo de la orientación de la normal y el campo eléctrico. Suponemos que en este caso el campo eléctrico está fluyendo según estas líneas que están marcadas acá y en este sentido. Así que consideremos distintos casos. Por ejemplo, en este caso número 1 que está acá, la normal está apuntando en esta dirección, como está dibujado acá, y el campo eléctrico es para acá. Este flujo va a dar un valor positivo porque este ángulo es menor de 90 grados.
a través de este pequeño elemento. Después, en esta región que está acá, la normal es perpendicular al campo eléctrico y el producto escalar entre dos cosas que son perpendiculares da 0, así que el flujo a través de este pequeño aporte de flujo total va a ser 0. Mientras que en este otro elemento que está acá, la normal apunta para aquí y el campo eléctrico hacia adentro. Eso se traduce en qué cosa? En un ángulo obtuso. Y en ese caso el valor del producto escalar va a dar negativo, es decir, esto va a aportar un flujo negativo. Desde luego, para considerar el flujo de este campo a través de toda esta superficie voy a tener que sumar los flujos individuales de cada una de estas pequeñas parcelitas de superficie. Y eso es lo que hacemos cuando estamos integrando. El flujo, tal como lo discutimos hasta ahora, puede ser a través de una superficie abierta o a través de una superficie cerrada. Y en la superficie cerrada es donde hoy se van a poner interesantes las cosas. Ahora acordémonos del campo eléctrico para una carga puntual positiva más Q. Supongamos que tenemos una carga más Q puesta en el origen de coordenadas y que nos plantamos a una cierta distancia R marcada con un R vector. Trabajamos en el encuentro sobre campo eléctrico con coordenadas esféricas y encontramos una expresión para el campo eléctrico parado a una distancia R de esta carga puntual que está en el origen de coordenadas. En esas condiciones, la flecha de campo eléctrico se escribe de esta manera: E de R es 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado, donde R sin la flecha es la distancia desde el origen hasta el punto de interés, y esto apunta en la dirección de R versor, donde el R versor es el versor de la coordenada radial de las coordenadas esféricas. Qué interesante que es esto, porque sobre cualquier punto a la misma distancia R, el campo eléctrico va a medir de longitud lo mismo, y lo único que va a variar es su dirección de acuerdo con lo que diga R versor. Y esto va a ser muy pero muy útil. Supongamos ahora una superficie que vamos a llamar S1, que es una superficie esférica que está centrada en el origen de coordenadas y que tiene un radio R. Muy bien, entonces aquí tengo indicado que S1 es esta superficie esférica de radio R que está centrada justo con la carga. Y démonos a la tarea de calcular el flujo del campo eléctrico a través de la superficie S1. Esto, por definición, es la integral doble de E escalar diferencial de área, donde este diferencial de área es el diferencial de área local en cada punto que voy a sumar de toda la superficie. Este es el campo eléctrico y en este caso estamos tratando con una superficie que es cerrada sobre sí misma y por lo tanto esta integral se escribe de una manera especial. Es una integral doble cerrada, desde luego a través de esta superficie S1. Ahora metámonos un poco en detalle aquí dentro. ¿Esto qué es? La integral doble cerrada a través de S1 de E producto escalar. El diferencial de área lo podemos escribir como la normal por la amplitud diferencial de área. Y ahora tendremos que ver cómo es el diferencial de área también en estas condiciones, porque estamos tratando con una superficie esférica. Así que si yo imagino un diferencial de área acá, este es el diferencial de área, que se puede escribir como la normal por la amplitud diferencial de área, pero en coordenadas esféricas estamos tratando con una esfera. Las normales siempre apuntan en dirección radial, así que esto se puede escribir como el versor de las coordenadas radiales para la parte R por diferencial de área. Así que esto que está aquí se puede escribir de vuelta, y lo vamos a hacer, la integral doble de el campo eléctrico por R diferencial de área. Y ahora tenemos que meternos en la expresión del campo eléctrico que nosotros ya conocemos. ¿Cómo va a quedar esto? Va a quedar como la integral doble a través de S1, donde dice E, ponemos esto, 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado por R versor, producto escalar, R versor, diferencial de área. Y ahora notemos una cosa muy interesante, que esto es un versor producto escalar sí mismo. El ángulo entre los dos es 0, el coseno de 0 es 1, esto mide 1 de módulo, esto mide también, así que es 1 por 1 por 1, esto da 1. Así que lo único que nos queda es 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado dA. El radio es constante sobre esta superficie, así que todo esto que está aquí se puede quitar de la integral. Así que nos va a quedar 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado por la integral doble
cerrada a través de S1 de diferencial de área. Pero acá lo que tenemos no es ni más ni menos que la superficie de una esfera de radio R. Así que esto vale 4pi r cuadrado. Así que escribamos de vuelta esto y veamos si se simplifica algo. Esto es 1 sobre 4pi epsilon 0 q sobre r cuadrado por 4pi r cuadrado. Así que tenemos 4pi que se va con 4pi, r cuadrado que se va con r cuadrado. Y el resultado es maravillosamente sencillo y es q sobre epsilon 0. Y este es un flujo específico que pudimos calcular para este caso. Que este resultado de esto tan maravillosamente sencillo es consecuencia de que el campo eléctrico para la carga puntual decrezca con 1 sobre r cuadrado. En lo que acabo de decir, consideré las normales que apuntan hacia afuera de esta superficie esférica y a eso lo podemos llamar, por ejemplo, flujo saliente. Este resultado, Q sobre epsilon 0, es cuando consideramos las normales que van hacia afuera, es decir, que son paralelas con el campo. Pero también podría haber considerado las normales que van hacia adentro, ¿sí? Así que en este caso el diferencial de área se sigue escribiendo como n diferencial de área, pero ahora en términos de las coordenadas esféricas esto va con un menos r, el versor radial de esféricas por diferencial de área. Así que en este caso lo podemos llamar flujo entrante y la cuenta se plantea igual, esta parte queda igual, pero ahora tenemos un signo menos aquí, nos queda un producto escalar desde luego, y acá tenemos un menos de vuelta, y ahora entonces cuando hacemos esta cuenta que está acá nos va a dar un menos 1 y vamos a tener un menos 1 acá y esto va a quedar igual y por lo tanto acá vamos a tener un menos 1 y acá vamos a tener un menos q sobre epsilon 0. Así que en el caso del flujo que podemos llamar entrante, es decir, si consideramos las normales así y el campo eléctrico es así, me olvidé de escribirlo esto acá, bueno, esto lo llamamos entrante. Y el resultado, en este caso, para el flujo del campo eléctrico, a través de S1, cuando estamos considerando las normales que apuntan hacia adentro, da menos Q sobre epsilon 0. Y vamos a utilizar este resultado en un ratito. Moraleja, para el caso particular de una carga puntual rodeada por una superficie esférica, ya sea que utilicemos las normales hacia afuera de la esfera o hacia dentro de la esfera, podemos calcular explícitamente cómo es el flujo del campo eléctrico. Y ahora consideremos una carga puntual que en este momento está encerrada por una superficie irregular. Es decir, supongamos que hay una región del espacio a la que vamos a llamar omega mayúscula, cuya frontera, que se escribe de esta manera, este símbolo de la derivada parcial puesto a una región volumétrica del espacio, significa la frontera de esta región. Y digamos que la frontera de esta región del espacio omega es una cierta superficie cerrada que vamos a llamar S2. Y nos hacemos ahora una pregunta: ¿cómo podemos encontrar el flujo del campo eléctrico de una carga puntual que está puesta acá adentro a través de esta superficie? Escrito con la notación de flujo, lo que nos estamos preguntando es cuánto vale el flujo del campo eléctrico a través de esta superficie S2 que limita como superficie cerrada a una cierta región irregular omega mayúscula del espacio. Consideremos que la carga es positiva, así que la expresión para el campo eléctrico es exactamente la misma con la que estamos trabajando. Acá están dibujadas las flechas de campo eléctrico, en rojo las más largas e intensas, y a medida que se va yendo más lejos encontramos flechas más cortitas que van tendiendo hacia el azul. ¿Cuánto vale el flujo a través de la superficie S2? De momento no tengo ni idea, pero vamos a hacer algún truco, que es el siguiente. Supongamos que ahora a la región omega, que es todo lo que estaba sombreado en celeste, le practicamos un agujero, como si fuera un agujero de los que tienen los quesos Gruyère. Y ese agujero tiene forma de esfera y está justamente centrado en nuestra carga positiva. Así que lo que estamos considerando es que ahora omega es todo esto que quedó sombreado solamente. Y tiene como superficies limitantes, es decir, su frontera. Ahora, digamos lo siguiente, la nueva frontera de omega va a ser la superficie S2 que nosotros ya teníamos antes, unido a esta otra superficie esférica de radio R que vamos a llamar S1. Así que la frontera de omega, ahora como está todo, va a ser S2 unión S1. ¿Y esto qué significa respecto del flujo neto? Es decir, el flujo del campo eléctrico a través de la frontera de omega
¿qué va a ser? Bueno, si tengo estas dos superficies que la limitan, va a ser el flujo del campo eléctrico a través de S2 más el flujo del campo eléctrico a través de la superficie S1. ¿Por qué estas superficies S2 y S1 son todas las superficies limitantes de esta región omega? Así que si voy a considerar la frontera de omega, tengo que sumar los aportes de las dos superficies. Desde luego, esto es lo que tengo planteado acá y todavía no sabemos cuánto vale esta cuenta que tenemos planteada acá. Tomemos las normales que siempre se salen del volumen ocupado omega, así que si estamos parados sobre S2, por ejemplo, la normal apunta para acá. Pero si estamos parados justo sobre el agujero interno, las normales apuntan hacia adentro y ya sabemos que esas van según menos R versor de las coordenadas esféricas, así que tengamos eso en mente. Si no se acuerdan el concepto de líneas de campo, vayan y refresquenlo del encuentro donde discutimos campo eléctrico, porque a lo que sigue ahora es considerar una línea de campo eléctrico, es decir, una línea que tiene como fuente esta carga positiva y que siempre localmente me indica hacia dónde apunta el campo eléctrico. Desde luego, si yo me paro en este punto, el campo eléctrico tendrá esta intensidad, y si me paro en este otro punto, el campo eléctrico tendrá una intensidad menor porque estamos alejados de la carga que es la fuente de todo. Siempre tengamos en mente que el flujo es una idea de la cantidad de líneas de campo que están pasando a través de una superficie. Entonces, sigamos una línea de campo en particular de las infinitas que genera esta carga positiva, que es la única carga que estamos considerando en el universo. Así que esta línea es una línea radial. El campo eléctrico siempre es paralelo a la línea de campo eléctrico donde nos paremos. En este punto el campo eléctrico tendrá esta intensidad y en este otro punto que está más lejos una menor intensidad. Pero si estamos parados sobre la misma línea de campo, esta flecha apunta en la misma dirección que esta otra flecha. Y nosotros ya sabemos que las cargas positivas son las fuentes de campo eléctrico, las cargas negativas son los sumideros de líneas de campo eléctrico. En este caso solo consideramos una carga positiva y no hay ninguna carga negativa. Por lo tanto, las líneas de campo eléctrico, sea cual sea la línea de campo eléctrico que yo le busque a esta carga positiva, no se va a interrumpir. Y en particular a mí lo que me interesa es lo que sucede respecto de S1 y S2. ¿Por qué? Porque esta línea entonces entra a omega a través de S1 y sale de omega a través de S2, y lo puedo hacer para cualquier otra línea. Entonces, rebobinando, la cantidad de líneas que entren a omega a través de S1 va a ser igual a la cantidad de líneas de este campo que salgan de omega a través de S2. Si a la región omega entraron tantas líneas de campo como a las que salieron, vamos a encontrar entonces el flujo neto. Esto va a ser un flujo entrante más un flujo saliente, y si entró tanto como lo que salió, quiere decir que el flujo neto va a dar exactamente 0. Dibujemos explícitamente la normal en el lugar de la superficie S1 en este caso. Este dibujo que yo tengo acá se parece mucho a otro dibujo que yo ya tengo hecho, que es este que está acá, y da la casualidad que somos tan geniales que nos tomamos ya el trabajo de saber cómo es el flujo a través de una superficie esférica con las normales apuntando de esta manera. Esto tiene un resultado redondo y maravilloso que tenemos acá puesto como flujo entrante. Entonces nosotros ya sabemos cuánto da este término que está acá, el flujo a través de S1. Da sencillamente menos Q sobre epsilon 0. De este resultado maravilloso que tenemos acá, podemos despejar específicamente el flujo a través de S2. ¿Cómo? Bueno, si esto está restando, aquí pasa por el otro lado sumando. Así que el flujo del campo eléctrico a través de S2 es igual a Q sobre epsilon 0. Pero ahora lo que podemos hacer es escribir esto explícitamente por la definición de flujo del campo eléctrico. Así que esto que es la integral doble a través de S2, esto es una integral cerrada porque S2 es una superficie cerrada, de E escalar diferencial de área es igual a Q sobre epsilon 0. Y esto nos permitió encontrar el flujo a través de una superficie que puede ser tremendamente complicada. Pero gracias a este resultado muy ingenioso de lo que aplicamos, pudimos encontrar cuánto da esta integral doble que tenemos acá. De hecho, ahora lo que puedo hacer es olvidarme completamente de este agujero que le tuve que hacer a mi región y entonces tomar como conclusión general
que el flujo a través de una superficie S2 cualquiera, que encierra a una carga puntual más Q, que está puesta en cualquier lugar adentro de esta superficie, da Q sobre epsilon 0. Dicho de otra manera, la técnica de la burbuja imaginaria que envuelve a nuestra carga nos permitió encontrar el flujo a través de una superficie cualquiera que envuelva a la misma carga, siempre y cuando esa superficie sea cerrada y nuestra carga esté ahí adentro. Este resultado que tenemos acá vale para una carga puntual Q que está encerrada en la región omega, cuya frontera es S2, la frontera de omega, ¿sí? Pero lo mismo vale si utilizamos una pequeña carga diferencial de Q. Si, como vimos antes, las posiciones de las cargas están resumidas por cierta función de distribución de cargas, ρ de R', entonces dQ se puede escribir como ρ de R' por un diferencial de volumen con coordenadas primadas, porque esto indica las coordenadas de las fuentes. Acá lo tenemos dibujado, tenemos una región omega que está pintada en celeste, su frontera es esta superficie S2 que es con la que venimos trabajando, y ahora consideramos una distribución generalizada de cargas descrita por una función ρ de R' que me dice dónde están las cargas, y entonces considero una pequeña carga dQ que viene dada por esta igualdad, ρ de R' diferencial B', donde estoy considerando un diferencial de volumen que donde vive adentro de esta región omega. Si yo considero solamente el campo eléctrico debido a este pequeño elemento diferencial de Q, entonces yo ya sé cómo calcular su flujo a través de esta superficie S2, porque eso va a ser dQ sobre epsilon 0. Sin perder generalidad, podemos usar el principio de superposición y sumar todas las cargas contenidas adentro de omega, es decir, la carga encerrada o la carga contenida dentro de omega, o la carga que está delimitada por la superficie S2 en este caso. Bueno, esto es la suma de todas las pequeñas cargas que hay ahí adentro, y esto es equivalente a ¿qué cosa? La integral triple en la región omega de ρ de R' diferencial B'. Entonces llegamos a este resultado, que el flujo de ahora el campo eléctrico total, debido a la distribución de cargas que tenemos aquí, a través de la frontera de la región en la cual están esas cargas, es igual a 1 sobre epsilon 0 por la integral triple en ese volumen del espacio de ρ de R' diferencial B'. Y este resultado importantísimo es conocido como la ley de Gauss para el campo eléctrico. ¿Por qué digo que estamos apelando al principio de superposición? Porque el campo eléctrico total, debido a esta distribución de cargas, que puede tener una forma complicada, no es ni más ni menos que la superposición de los aportes al campo de cada uno de los pequeños elementos que están ahí contenidos. Dicho de otra forma, esta distribución de cargas, que puede ser muy caprichosa, le da al espacio una propiedad, que es el campo eléctrico, que tiene alguna determinada forma sobre esta superficie que limita a esta región omega. Y entonces se puede calcular por un lado el flujo de este campo eléctrico a través de la frontera de esta región. Y por otro lado, lo que nosotros sabemos es que el flujo total a través de esta región omega va a ser la suma de todos los pequeños aportes de flujo de cada uno de estos pequeños elementos de carga que estoy considerando acá. Y sumarlos todos será integrar todos esos aportes de flujo, y por lo tanto podré igualar ese flujo total, que es el que está acá, a el resultado de la suma de pequeños aportes al flujo del otro lado, que es esta integral que tenemos acá. Ahora podemos enunciar la ley de Gauss para el campo eléctrico, y dice así: dada una región del espacio omega, lo que tenemos acá pintado en celeste, que está limitada por cualquier superficie cerrada y simple, que denotamos por la frontera de omega, y dada una distribución de cargas ρ de R', es decir, una función que nos dice dónde hay cargas en el espacio, que puede ser muy complicada, que puede tener elementos lineales, que puede tener elementos superficiales, que puede tener elementos puntuales, que puede tener elementos volumétricos y combinaciones de todas. Bueno, aunque sea una pesadilla la distribución de cargas, lo que siempre vamos a saber es esto, que el flujo del campo eléctrico a través de la frontera de esta región se escribe de esta manera: la integral doble de escalar diferencial de área a través de la frontera de la región es 1 sobre epsilon 0 veces la integral triple de ρ de R' diferencial B', donde la integral triple de ρ de R' lo que me está diciendo es la carga
neta encerrada en la región omega, que también se puede escribir de esta manera, la carga encerrada en la región omega, y obviamente dividiendo por epsilon 0, que es lo que nos falta. También hay quien lo escribe como la carga encerrada por la frontera de omega. Esto es una forma integral, es decir, una forma extensa. ¿Qué es lo que compara? Compara dos integrales, una integral de flujo con una integral de volumen. Y sí o sí necesita de una región extensa del espacio, un cacho de espacio si quieren. ¿Para qué sirve la ley de Gauss? En un encuentro previo nosotros mostramos cómo se calcula el campo eléctrico debido a una distribución dada de carga. La ley de Gauss se basa en el comportamiento de la inversa al cuadrado de la distancia para la fuerza eléctrica entre cargas puntuales. Aunque la ley de Gauss es una consecuencia de la ley de Coulomb, es más conveniente para calcular campos eléctricos de distribuciones de carga altamente simétricas y hace posible tratar problemas complicados usando un razonamiento cualitativo. ¿En qué condiciones se puede encontrar el campo eléctrico total con la ley de Gauss? Cuando se elige la superficie de integración, que es una superficie imaginaria al fin y al cabo, siempre tiene que aprovecharse la simetría de la distribución de carga para que el campo eléctrico pueda quitarse como constante de la integral. El objetivo de este cálculo es determinar una superficie tal que cada porción de la misma satisfaga una o más de las siguientes condiciones. 1. Por alguna simetría puede argumentarse que el valor del campo eléctrico en su módulo o norma es constante sobre cada porción de la superficie. Segundo, el producto escalar en la parte de E escalar diferencial de área se puede expresar como un producto algebraico simple, por ejemplo E de A, porque E y el diferencial de área como vectores son paralelos o mantienen un ángulo constante entre ellos. 3. El producto escalar entre E y diferencial de área como vectores es 0 porque E y DA son perpendiculares. Y 4. El campo eléctrico es 0 sobre cada porción de la superficie. ¿Cuáles son las superficies más usuales? Bueno, en general vamos a recurrir a cilindros y esferas dependiendo de la geometría del problema. Queda claro desde ya que se deberá recurrir a los respectivos juegos de coordenadas de cada caso. ¿Qué es lo que sí se puede hacer si las recomendaciones anteriores fallan? Si las recomendaciones anteriores para encontrar el campo eléctrico fallan, siempre se puede calcular el valor del flujo neto phi sub E con la parte derecha de la ley de Gauss. Es decir, si no podemos encontrar E de la parte izquierda de esta igualdad, siempre vamos a poder encontrar la parte derecha de la igualdad con más facilidad. El escenario del peor de los casos es saber el flujo eléctrico y nada más. Consideremos este juego de cargas, menos 2Q, más Q y menos Q fijas en el espacio, y ahora veamos distintas superficies y qué conclusiones se puede sacar con cada una. Consideremos el flujo a través de una superficie cerrada, S1, que encierra a esta carga, menos 2Q más Q. Esto es 1 sobre epsilon 0 de la carga neta encerrada, que es menos 2Q más Q igual a menos Q sobre epsilon 0. ¿Podemos con esto encontrar el valor del campo eléctrico? No, porque no se cumplen las hipótesis que nosotros vimos. Pero sí se puede encontrar el valor del flujo a través de esta superficie. Supongamos que la superficie S2 es tal que envuelve solamente como superficie cerrada a la carga más Q y menos Q. Así que el flujo a través de S2 es la carga neta encerrada, que es más Q menos Q. Esto es igual a 0, así que el flujo a través de S2 es 0. ¿Eso implica que el campo eléctrico sobre los puntos de la superficie S2 es 0? No, no lo implica. ¿Por qué? Porque acá tenemos un dipolo. Y sabemos que a cualquier distancia distinta de 0 del centro de un dipolo, tenemos un campo eléctrico que es distinto de 0. Así que mucho cuidado con eso. Consideremos ahora una superficie S3 que envuelve a nuestras tres cargas. Bueno, el flujo a través de la superficie S3 va a ser menos 2Q más Q, eso da hasta ahora menos Q, y si le resto un Q, voy a tener de vuelta menos 2Q, así que el resultado es menos 2Q sobre epsilon 0. Último ejemplo, supongamos que la superficie S4 es una superficie que no envuelve a ninguna carga, así que operando como venimos operando, la carga encerrada por S4 es igual a 0, así que el flujo neto a través de S4 es igual a 0. ¿Esto implica que sobre todos los puntos de S4 el campo eléctrico es 0? No, no lo implica, porque por ejemplo me podría parar acá, que estoy esencialmente parado cerca de un dipolo,
este aporte de campo no es tan intenso y tenemos una flecha de campo que es distinta de cero. Pero esto lo que me está diciendo, como flujo neto, es que a esta superficie cerrada hay tanto flujo entrante como flujo saliente. Primer ejemplo del empleo de la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico en distintas distribuciones de carga. Vamos a ver el caso del hilo infinito uniformemente cargado, que era algo que ya habíamos visto cuando calculamos el campo eléctrico en función a las pequeñas contribuciones de elementos de carga. Vamos a ver que con la ley de Gauss es menos engorroso llegar al mismo resultado. Tenemos un hilo infinito cargado con una cierta densidad lineal de carga, es decir, hay tantos coulombs por unidad de longitud sobre este hilo que está cargado y que está puesto sobre el eje Z. Y lo que nos preguntan es, bueno, a una cierta distancia R, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Por la geometría que nosotros tenemos, vamos a trabajar con coordenadas cilíndricas que están basadas en los versores R versor, Φ versor y Z versor. R versor es en esta dirección, Φ versor es el ángulo y Z es el viejo Z de las coordenadas cartesianas. La expresión del campo eléctrico va a tener que ser entonces una cierta función para la coordenada radial en la dirección radial más una cierta función para la coordenada angular en la dirección de la coordenada angular más una cierta función de z en bueno, no necesariamente de z, pero una cierta función en la dirección de z. Y ahora discutamos un poco las simetrías del problema. Y el viejo truco, que es el siguiente. Bueno, fijémonos en la parte angular. Supongamos que existe efectivamente alguna componente del campo eléctrico en la dirección angular. Y bueno, dibujémosla hacia adentro. Tapémonos los ojos y viene alguien y gira todo un determinado ángulo. A priori uno supondría que al haber rotado eso, esa componente ha girado el mismo ángulo. Pero sin embargo uno se destapa los ojos y ve todo exactamente igual, así que tendría que esperar que todo esté sin cambiar. Pero bueno, entonces eso nos lleva a concluir que no puede haber una componente angular. El mismo argumento se puede hacer tapándose los ojos y haciendo un desplazamiento en z. Y bueno, con esto entonces podemos concluir razonablemente que la expresión del vector campo eléctrico va a ser una cierta función que vamos a llamar sub r en la dirección de r versor. Así que visto desde arriba, este es el alambre cargado y las líneas de campo eléctrico van a ser todas líneas radiales. Para utilizar la ley de Gauss lo que tenemos que considerar es algún sólido imaginario. Y entonces lo que yo propongo es utilizar un cilindro cuyo eje coincide con el eje Z y que este cilindro tiene un cierto alto L y un cierto radio R. La superficie externa va a estar constituida por tres tapas, las llamé S1 a la tapa de arriba, S2 a la tapa de abajo y S3 a la tapa de abajo y S2 a la superficie alrededor. Y bueno, el interior va a ser lo que nosotros llamamos la región omega del espacio. Respecto a la frontera de omega, bueno, la entendemos como compuesta por estas tres superficies, S1 unión S2 unión S3. Bueno, la ley de Gauss, ¿qué nos dice? Que el flujo a través de la frontera de este sólido va a ser 1 sobre epsilon 0 veces la integral triple de la densidad de carga integrada en ese volumen, ¿sí? Acá tenemos omega como la región interna y la frontera de omega es la superficie que la limita. En general, en los casos que veremos hay una parte sencilla de calcular y hay una parte difícil de calcular, ¿sí? Esta parte que está aquí también se puede escribir como la carga encerrada en omega, si quieren, o encerrada por la superficie de omega, también se puede poner así, sobre epsilon 0. Y esta parte es muy sencilla de encontrar. ¿Por qué? Porque si yo tengo una cierta densidad lineal de carga, bueno, la cantidad de carga que está encerrada en este cilindro, bueno, es la que consiste en la carga que está contenida en una sección de alambre de longitud L. Así que esto es muy sencillo, es lambda por L, dividido desde luego epsilon 0. Esta es la parte fácil. En este caso nos tocó que la parte derecha de la ley de Gauss era la parte más fácil, pero podría no serlo.
Y ahora nos queda para ver con detalle lo que es la parte izquierda de la ley de Gauss, que va a ser la más complicada en este caso. Bueno, ahora démonos a la tarea de calcular la parte izquierda de la ley de Gauss. Así que escribámosla, la integral doble a través de la superficie de omega. Esta es una integral cerrada, esto quiere decir que esta superficie es cerrada sobre sí misma, de E escalar diferencial de área. Bueno, esto podemos escribirlo de la siguiente manera. El diferencial de área siempre es n de A, donde n es un versor que apunta en la dirección de la normal, desde luego es la normal. Así que esto se puede escribir como la integral doble cerrada en la frontera de omega de E escalar n de A sin la flecha. Y ahora veamos cómo está compuesta la frontera de omega. Dijimos que era la unión de estas tres superficies. Así que esta integral cerrada, doble desde luego, va a ser una suma de tres integrales. Ahora, entonces vamos a tener la integral doble de E escalar n1 diferencial de área a través de ¿cuál superficie? De la superficie S1, ahora ya no está cerrada, más la integral doble de E escalar n2 de A través de la superficie S2, esto tampoco es cerrado, más la integral doble a través de S3 de E escalar n3 diferencial de área. Y ahora tenemos que ver cómo apuntan cada una de las normales y el campo eléctrico con las consideraciones que hicimos antes. Entonces veamos en S1, ¿sí? En S1 la normal es perpendicular al campo eléctrico y recordemos que el producto escalar entre dos vectores perpendiculares, bueno, es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo entre los dos, y el coseno del ángulo entre los dos es el coseno de 90, que eso da 0. Así que esta parte que está acá es igual a 0, pues E es perpendicular a la normal, a N1. Lo mismo se puede decir en S3, porque el campo eléctrico es radial, la normal es hacia abajo. Así que esto es igual a 0, pues E es perpendicular a N3. Así que nos queda ver ahora qué es lo que sucede con esta que está acá, que no va a ser 0. Bueno, veamos. En este caso, el campo eléctrico es paralelo a la normal. Por lo tanto, lo que nos dice el producto escalar es que es el módulo del primero, es el módulo del campo, desde luego. Por el módulo del segundo es la normal, las normales valen 1. Por el coseno del ángulo entre los dos, y el coseno del ángulo entre los dos es el coseno de 0, que vale 1. Así que esto termina siendo la integral doble de E, ya sin la flecha, de A través de ¿qué superficie? Bueno, a través de la superficie S2. S2. Bueno, ahora, ¿qué característica tiene la superficie S2? Bueno, tiene la característica de que la distancia R es constante, así que el módulo del campo eléctrico no tiene por qué cambiar, porque no ha cambiado la distancia a las fuentes. Así que esto entonces se comporta como una constante y se puede sacar. Así que es E por la integral doble de diferencial de área a través de S2. Y esto no es ni más ni menos que la superficie alrededor de este cilindro. Así que eso se puede calcular muy fácil. Eso es E por 2πr por la longitud L que tiene este cilindro. Y ya está terminada la parte de la izquierda de la ley de Gauss, ¿sí? Así que no nos olvidemos que esto es la izquierda, vamos a ponerle un gancho así, y el resultado de la derecha vamos a ponerle un gancho así. Entonces, ¿qué tenemos? Por la ley de Gauss tenemos que E por 2πrl es igual a lambda L sobre epsilon 0, de donde podemos simplificar las L's. Ha sido un artilugio porque nos lo hemos sacado encima. Y entonces el campo eléctrico E es igual a lambda sobre 2pi epsilon 0 por 1 sobre R, si se quiere. Y este es el módulo, exactamente el mismo módulo que vimos en la vez anterior cuando determinamos el campo eléctrico, pero considerando las pequeñas contribuciones de cada uno de los diferenciales de carga. Desde luego, si yo quiero escribir el campo eléctrico como vector, o sea, esto es solamente el módulo. Si yo quiero el campo eléctrico completo, tengo que ponerlo con una flecha. Así que esto va a ser una función de R, y es lambda sobre 2πrl
pi epsilon 0, 1 sobre r. ¿Y en qué dirección apunta esto? En la dirección de r versor. Y este es exactamente el mismo resultado al que llegamos en el encuentro sobre campo eléctrico. Una aclaración por las dudas. Cuando observé esto de la perpendicularidad, lo que quedó implícito es que todo este término es igual a 0 y que todo este término es igual a 0. Otra nota, acá lo que se puede decir es que el campo eléctrico es E en la dirección de R versor y que N2, conservamos el producto escalar, también es R versor y me queda diferencial de área y que esto es R versor escalar R versor que da 1. Esto es otra manera perfectamente válida de verlo y nos da el mismo resultado. Bueno, otro problema que podemos encarar, que ya tenemos una solución hallada previamente, es el del plano infinito uniformemente cargado, con una cierta densidad de carga sigma que es constante mayor que 0. Nosotros en el encuentro sobre campo eléctrico, primero desarrollamos el campo eléctrico para un anillo, luego utilizamos eso para calcular el campo eléctrico de un disco sobre su eje, desde luego, y finalmente hicimos el límite para encontrar el campo eléctrico para un plano infinito uniformemente cargado, y eso nos daba una constante. Ahora la idea es utilizar la ley de Gauss para llegar al mismo resultado de manera un poco menos trabajosa. Bueno, el plano coincide con el plano YZ, así que si esto es X, podemos decir que el plano está puesto de esta manera. Tiene una densidad superficial de carga sigma positiva. Acá está mostrada solamente una sección, es un plano infinito. Para este caso lo que podemos ver es que las coordenadas más amigables para este problema son las coordenadas cartesianas, las que van con los versores I, J, K. Y repetir más o menos el mismo razonamiento. Bueno, decir que el campo eléctrico en general en algún punto del espacio será una función E que llamemos EX en la dirección Y, más otra función que podemos llamar EY en la dirección del versor J, más otra función EZ en la dirección K. Bueno, desde luego podemos apelar a lo que nosotros ya sabemos del campo eléctrico en el resultado que hicimos penosamente y argumentar que el campo eléctrico solamente es función del eje X, pero también podemos repetir el mismo razonamiento del ejemplo anterior, es decir, bueno, supongamos que tiene una componente según el eje Y, taparnos los ojos, que alguien empuje todo a una cierta distancia, entonces eso también se tendría que correr de alguna manera, descubrir los ojos y encontrarnos con todo como estaba. Y lo mismo para un desplazamiento en la dirección del eje Z. Bueno, acá tenemos visto desde arriba el plano infinitamente cargado y la forma que nosotros esperamos para el campo eléctrico, que va a ser solamente según el eje X. Y ahora lo que nos toca es plantear una superficie gaussiana cerrada, desde luego, para poder utilizar la ley de Gauss. Y lo que propongo es utilizar un cilindro que atraviesa el plano cargado, es decir, la mitad está del lado positivo de X y la otra mitad está del lado negativo de las X. Así que al interior de esto lo vamos a llamar omega, a todo este volumen, y a la frontera de omega también la vamos a considerar como tres superficies, ¿sí? Va a ser una tapa S1, lo que está alrededor es S2 y la otra tapa es S3. Eso es lo que decimos con esto, de que la frontera del sólido omega es S1 unión S2 unión S3. Así que desde luego la ley de Gauss, ¿qué dice? Bueno, dice el flujo, es decir, la integral doble cerrada de E escalar diferencial de área a través de la frontera de omega, es esto que está acá, es igual a 1 sobre epsilon 0 la integral triple de rho de V de volumen, respecto del volumen, ¿sí? Acá estoy obviando los índices primados porque no hay ninguna ambigüedad de momento, pero formalmente convendría poner todo primado, ¿sí? Dicho de otra manera, esto mismo que es la carga encerrada en omega sobre epsilon 0. Así que expresado de esta manera lo que estamos diciendo, bueno, ¿cuánta carga hay encerrada en este sólido? Bueno, otra consideración, la sección, obviamente circular, y digamos que tiene un área A, ¿sí? Por lo tanto, hay una parte difícil y una parte fácil de calcular
también en este caso. La parte fácil de calcular es la parte de vuelta del lado derecho. ¿Por qué? Porque si se sabe sigma, bueno, la carga que está encerrada por este sólido es solamente la carga que está atravesada aquí. Y esto es un disco de área A que tiene esta densidad superficial de carga. Así que esto es sencillamente sigma por A sobre epsilon 0. Esta parte es la parte fácil de la ley de Gauss. Pongámosle esto subrayado de esta manera. Y ahora vamos a tener que trabajar en la parte izquierda de la ley de Gauss, que nos va a tomar un poco más de trabajo, pero no mucho más. Así que escribámosla de vuelta, la integral doble cerrada a través de la frontera de omega, de E escalar diferencial de área con flecha, se puede escribir en términos de la normal, como la misma integral, de E escalar n diferencial de área. Ahora esto no tiene la flecha, y ahora partimos esto en qué cosa, en tantas superficies como tiene la frontera de omega. Así que esto ahora va a ser una suma de tres integrales. Va a ser la integral doble a través de S1 de E escalar N1 de A, más la integral doble a través de S2 de E escalar N2 de A, más la integral doble a través de S3 de E escalar N3 de A. Y ahora lo que tendremos que hacer es, de vuelta, ver cómo son las normales en cada lugar. Bueno, veamos entonces las que son las más sencillas en este caso. Bueno, fijémonos en S2, ¿qué es lo que sucede? El campo eléctrico dijimos que es según el eje X, y N2, por ejemplo, si estamos en la parte más alta del cilindro, N2 está apuntando en la dirección de Z. Estos dos vectores son perpendiculares, así que por el mismo argumento de antes, esto da 0, pues el campo eléctrico E es perpendicular a N2. ¿Sí? Desde luego, bueno, acá la normal sigue una dirección sobre la superficie del cilindro, pero el campo eléctrico siempre apunta en la misma dirección. Así que esos dos vectores siempre van a ser perpendiculares. Así que esto que está acá, todo esto da 0. ¿Sí? Bueno, y ahora tendremos que ver qué es lo que sucede en los otros casos con un poquito más de cuidado para dónde apunta el campo eléctrico y para dónde apunta la normal. Bueno, supongamos que puede hacer que el campo eléctrico varíe con la coordenada X. Sabemos que eso no va a suceder, pero entonces digamos que desde acá hasta acá hay la misma distancia que de acá hasta acá. Por lo tanto, es perfectamente razonable admitir que el campo eléctrico tiene un módulo E en esta dirección y el mismo módulo E en esta dirección, pero lo que va a cambiar es su expresión. Así que veamos y escribamos de vuelta esta integral a través de S1. ¿Qué expresión tiene el campo eléctrico en el lado de S1? Bueno, de este lado al campo eléctrico lo podemos escribir como E según la dirección de I versor. Y la normal, fíjense que también apunta en esta dirección. Estoy haciendo este desarrollo en detalle. Así que N1 lo puedo escribir esencialmente como también, conservando el producto escalar, según I versor. Es decir, que esto es igual a esto y esto es igual a esto que está acá. Diferencial de área. Bien, así que tengo un versor producto escalar sí mismo. Son dos vectores de largo 1 cuyo ángulo es 0. Así que esto da sencillamente 1. Después este término que está acá es igual a 0. Todo esto. Así que no sumamos nada acá. Más 0, más esta otra cuenta a través de S3. La integral doble a través de S3. Y ahora escribamos el campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico va a tener su amplitud E, pero está apuntando en la dirección negativa del eje X. Así que pongámosle a esto un menos. ¿Sí? Pongámosle, por ejemplo, un menos y versor. Producto escalar, la normal en ese lugar. Y la normal en ese lugar también va según menos y versor. ¿Sí? Esto que está acá es esto que está acá y esto que está acá es esto que está acá. Respecto del área. ¿Sí? Y ahora, de vuelta, esto es un versor producto escalar sí mismo. Esta parte que está acá, esto da 1. Así que esta cuenta nos va a dar la integral doble del campo eléctrico respecto del área. Pero el campo eléctrico no es función de la coordenada superficial, así que lo podemos tomar como una constante en este caso, así que va a ser E
por la integral doble a través de S1 de A, más, ya obviamos este término, y mismo argumento, el campo eléctrico se puede sacar por la integral doble a través de S3 de diferencial de área. Pero esto va a dar la sección transversal, o sea que esto es A y esto es A sencillamente. Así que tengo E por A más E por A es 2 veces E por A. Y ahora, finalmente, bueno, esto fue la parte izquierda. Así que tendremos que igualar la parte izquierda con la derecha. Bueno, tenemos que 2 veces E por A es igual a sigma por A sobre epsilon 0. De donde el área terminó siendo un artilugio, porque también se simplificó, y de donde el campo eléctrico tiene una amplitud sigma sobre 2 epsilon 0, que es el mismo resultado que nos costó un montón encontrar antes. Desde luego, esto es la expresión del módulo o amplitud del campo eléctrico. Para tener la expresión del campo eléctrico, tendremos que expresarlo con la flecha, y entonces en este caso nos queda sigma sobre 2 epsilon 0, pero tenemos que acordarnos que hay una realidad del lado izquierdo y otra realidad del lado derecho. Es decir, tendremos que poner una función que me aclare para dónde está apuntando esto, si estamos parados del lado positivo de la x o del lado negativo de la x. Así que aquí lo que tendremos que poner es la función signo de x. ¿Y en qué dirección apunta esto? Esto apunta en la dirección de y versor. Cuando x es positivo esto da 1, cuando x es negativo esto da menos 1. Y entonces ahí nos queda tal cual el mismo resultado que vimos en el encuentro sobre campo eléctrico. Siguiente caso, el de una esfera conductora, que podría ser una esfera completamente metálica, o de un cascarón cargado. En ambos casos, si yo deposito una carga Q, vimos que las cargas depositadas en los conductores en equilibrio electrostático se van a la superficie exterior. Así que a efectos prácticos los dos casos van a ser los mismos. En el caso de que el material sea conductor, ¿sí? Por cascarón estamos diciendo una superficie infinitamente delgada con forma esférica. Bueno, ¿qué coordenadas van a ser las más amigables para este problema? Bueno, las coordenadas esféricas, es decir, las que se rigen por R versor, Phi versor y Theta versor. Recordemos que el versor Phi es en la dirección de rotación sobre el plano XY y Theta versor es el ángulo, la dirección de ángulo respecto del eje Z. Así que en general, en este caso, nosotros podemos decir que el campo eléctrico se puede escribir como una función E sub R en la dirección R más una función E sub Phi en la dirección Phi más una función E sub Theta en la dirección Theta versor. Podemos hacer de vuelta el ejercicio, taparnos los ojos y girar en Theta, ver que esperamos que las cosas cambien, pero destaparnos los ojos y encontrarnos con que nada ha cambiado. Y entonces decir, bueno, es razonable admitir que esta componente es 0, por el mismo motivo decir que esta otra componente es igual a 0, así que por lo tanto diremos que el campo eléctrico es una función E sub R en la dirección R del versor de las coordenadas esféricas, y esto es compatible con lo que vimos para, por ejemplo, las cargas puntuales. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es emplear la ley de Gauss para ver cómo es el campo eléctrico en todo el espacio para esta distribución de carga. Las cargas, ¿dónde están depositadas? Las cargas están depositadas sobre la superficie de la esfera. Vamos a decir que la esfera tiene un cierto radio A, y ahora veremos cómo usamos la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico. Ahora, como superficie gaussiana, vamos a utilizar una esfera centrada con la esfera que tiene las cargas. Y nos vamos a encontrar con que tendremos que hacer dos distinciones. Va a haber dos regiones. A saber, bueno, una región cuando R es mayor, el radio de la superficie gaussiana que estamos utilizando, cuando R es mayor que A, y otra región cuando R es menor que A. Así que a esta la vamos a llamar la región 1 y a esta es la región 2. Y bueno, para las cuentas va a tener sus consecuencias esto, ¿sí? Bueno, planteamos de vuelta la ley de Gauss, ¿sí? Bueno, interesante notar que el interior de las esferas que utilicemos para sacar nuestras cuentas se va a llamar omega y la superficie va a ser la frontera de omega. Bueno,
planteemos Gauss entonces. Gauss. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con Gauss? La integral doble cerrada de E, escribámoslo directamente desarrollado, escalar n versor diferencial de área a través de la frontera de omega, y esto es igual a 1 sobre epsilon 0, la integral triple de rho de B, que no es ni más ni menos que la carga encerrada en omega sobre epsilon 0. Bueno, veamos en el caso del lado izquierdo de la ley de Gauss. ¿Cuánto da esto? Bueno, en el caso del lado izquierdo vamos a escribir de vuelta. Esto es la integral cerrada de E, pongámoslo desarrollado, E en la dirección de R versor, producto escalar, la normal, ¿sí? Por ejemplo, del lado de afuera, acá tenemos la normal, es radial, y el campo eléctrico le es paralelo. Así que la normal se puede escribir también como R versor. Es un vector unitario en la dirección radial, ¿sí? Porque eso es una característica de la esfera. Lo mismo podría ser si postulamos este mismo comportamiento en la zona interior de la esfera, es decir, en el caso en el cual R es más chico que A, ¿sí? Así que bueno, conservamos esto respecto del área, ¿sí? Esto es R escalar R, esto da 1, ¿sí? Esto es en la frontera de omega, desde luego, y bueno, entonces esto queda como la integral doble de E de A, en donde en cualquiera de estas dos superficies esféricas, ¿sí? Así que si quieren pongan esfera de radio R, no hay ningún problema. Postulamos que el campo eléctrico es una constante, así que queda el campo eléctrico afuera de la integral doble de dA en la esfera de radio R, así que esto nos va a dar, ¿qué cosa? La superficie o el área de una esfera de radio R, ¿sí? Y esto es E por 4pi R cuadrado, ya sea acá, para el caso que es más grande que la esfera o cascarón, o aquí, para el caso en que sea más chica que el cascarón. Así que esto es lo que nos da el lado izquierdo de la ley de Gauss. Pero ahora tenemos que ver cómo es el asunto del lado derecho, porque esto va a ser igual al lado derecho de la ley de Gauss. Y ahora esto va a tener dos resultados posibles. Bueno, veamos. ¿Qué pasa en la región 1 cuando R es mayor que A? Esto va a ser igual a la carga encerrada por esta esfera, si el cascarón o conductor esférico tiene carga Q, bueno, la carga encerrada no es ni más ni menos que Q, y entonces esto va a dar igual a Q sobre epsilon 0. Mientras que en la otra región, en la región R más chico que A, ¿cuánto va a dar el resultado? ¿Cuánta carga hay encerrada? Bueno, nada. ¿Por qué? Porque tanto en el caso de ser un cascarón, bueno, todas las cargas vivirán en la superficie del cascarón, o si es un conductor en equilibrio electrostático, todas las cargas se fueron a la superficie. Por lo tanto, aquí, encerradas dentro de esta esfera de radio R, bueno, hay 0, es igual a 0. Así que el campo eléctrico en módulo se va a escribir como una función partida, ¿sí? Es decir, vamos a tener que para R mayor que A, que es la región 1, tenemos E por 4pi R cuadrado es igual a Q sobre epsilon 0, estoy escribiendo esto que está acá, de donde E, que es lo que nos interesa despejar, es 1 sobre 4pi epsilon 0, Q sobre R cuadrado. Y si lo quiero escribir como un vector, entonces E es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, Q sobre R cuadrado en la dirección de R versor. Y ahora, cuando R es más chico que A, veamos, el campo eléctrico por 4pi R cuadrado es igual a 0, de donde el campo eléctrico en módulo es igual a 0, entonces el campo eléctrico aquí es igual a 0 con una flecha. Y para poder responder completamente cómo es el campo eléctrico, en este caso diremos que el campo eléctrico, E, como una función de la coordenada radial, es una función partida, cuyo resultado es 1 sobre 4pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado en la dirección de R versor cuando R es mayor que el radio A del conductor o cascarón y 0 cuando R es más chico que A.
También lo pueden escribir dado vuelta y no hay ningún problema. Pero este es el resultado para el campo eléctrico en estas condiciones. Siguiente ejemplo un poco más complicado, el caso de una esfera no conductora uniformemente cargada. ¿En qué consiste este problema? Que tenemos una esfera de radio A y que hay una cierta carga Q distribuida uniformemente en todo el volumen de esta esfera. Es decir, es como si fuera una sopa de cargas que llena completamente esta esfera de radio A. De vuelta, argumentos de simetría, vamos a utilizar coordenadas esféricas, R versor, phi versor, teta versor. Se puede escribir en general el campo eléctrico como vector de esta manera, como ya lo vimos, hacer el truco de taparse los ojos y destaparlos y llegar a la conclusión de que el campo eléctrico en este caso, para esta distribución de carga, es alguna función en la dirección de R versor de las coordenadas esféricas. Después tendremos que utilizar para la ley de Gauss superficies gaussianas que van a ser esferas concéntricas con esta esfera que está centrada en el origen. Y vamos a distinguir dos regiones del espacio. Una región cuando R es más grande que A, que es el radio de la esfera, y otra región cuando R es más chica que A, donde A de vuelta es el radio de la esfera. Entonces vayamos, por ejemplo, para la región 1, es decir, R mayor que A. Entonces planteamos Gauss, la integral doble cerrada de E escalar n de A es igual, bueno, a través de la frontera de omega, ¿sí? El interior es lo que está dentro, eso es omega. Bueno, esto va a ser 1 sobre epsilon 0, la integral triple de rho de B, que en este caso lo podemos también simplificar como Q encerrada en omega, esto está en omega, sobre epsilon 0. Bueno, entonces ahora fijémonos que estamos en R mayor que A, es esta esfera que está aquí, este es el radio R. Así que vamos con la parte izquierda de la ley de Gauss. Bueno, podemos asumir que por cómo está distribuida la carga, el campo eléctrico es de módulo constante, eso lo vamos a usar dentro de un rato. Bueno, a ver, escribamos de vuelta esto. Esto es en la superficie de una esfera de radio R. Y esto es el campo eléctrico. El campo eléctrico es E en la dirección de R versor. Estoy utilizando algo de esta forma. Y la normal también es la normal de una superficie esférica centrada en el origen. Así que esto va según R versor. Así que esto es R versor de A. Esto escalar consigo mismo es igual a 1. Y ahora utilizamos el argumento que acabo de decir, que el campo eléctrico es una constante. Así que esto se puede sacar de la integral y nos queda por la integral de diferencial de área en una superficie esférica de radio R. Y la superficie de la esfera es muy sencilla porque es E por 4 pi r cuadrado. Esta es la parte izquierda de la ley de Gauss. Y ahora vamos a la parte derecha de la ley de Gauss. ¿A qué es igual esto que está acá? Bueno, será la carga encerrada dentro de toda esta gran esfera. Bueno, la carga encerrada dentro de esta gran esfera es Q. Por lo tanto, ahora tenemos que ir sobre epsilon 0. Y de acá entonces podemos sacar el campo eléctrico, la amplitud, como 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre R cuadrado. Y si lo queremos expresar vectorialmente como corresponde, esto tendrá una flecha y esto irá en la dirección de R versor. Interesante es notar que desde afuera esto es el campo eléctrico de una carga puntual, que también es lo mismo que vimos para el caso del cascarón cargado o el conductor aislado cargado, ¿sí? Una característica de las distribuciones de carga acotadas es que, más tarde o más temprano el campo eléctrico que tienen es como el campo eléctrico de una carga puntual. ¿Qué es una distribución de carga acotada? Es una distribución de carga que se puede encerrar con alguna esfera sin importar lo gigantesca que ésta sea, que sea una esfera finita. O más poéticamente, que puede venir un oso gigantesco y abrazarla cariñosamente y completamente. Y ahora la cosa se va a poner más entretenida porque vamos a ir a la región 2, es decir, la región cuando R es más chico que A. Veamos qué podemos hacer en este caso. Hay una parte fácil y una parte más complicada. La parte fácil es la parte izquierda de la ley de Gauss.
es decir, la integral doble cerrada en la frontera de omega de E escalar n diferencial de área. Bueno, en este caso es igual a lo mismo que antes. Es la integral doble de una esfera de radio R de E por R versor escalar R versor de A. Me estoy moviendo en esta superficie esférica. Esta es la normal es paralela a R versor, E es paralelo a R versor, así que tenemos esto que da 1. Y el campo eléctrico tiene una intensidad constante, así que esto es E veces la integral doble de diferencial de área en una esfera de radio R, así que esto es E por 4pi R cuadrado. Esta parte es exactamente igual que antes y no es ningún problema. Ahora la cuestión es qué pasa con la parte derecha de la ley de Gauss. Esto es 1 sobre epsilon 0, la integral triple de ρ de B, donde ρ es la distribución de cargas. Y así que en este caso en particular lo que vamos a hacer es una definición. Vamos a definir qué cosa. Vamos a definir ρ como la carga total que tenemos, Q, sobre el volumen de la esfera. Y esta es una esfera de radio A, así que esto es Q sobre 4 tercios de pi a cubo. ¿Y esto qué significa? Bueno, que una pequeña cantidad de carga se puede encontrar como ρ por diferencial de volumen. Eso es lo que significa esto que está acá. Desde luego, esto va a ser un número de coulombs dados, y esto, como es un número dado en metros, esto va a dar una cantidad en coulombs sobre metros cúbicos. Y esto va a ser un número, si es que la distribución, nos lo cuentan en el problema, es una distribución uniforme de cargas. Pero también podría ser una función de las coordenadas, como hay muchos ejercicios de práctica para hacer. Así que para distinguir un poquito lo que es la distribución de carga generalizada de la densidad, llamemos a esto ρ0 directamente. Y entonces ahora tendremos que trabajar en esto. Bueno, esto es, fíjense que esto es una constante, ¿sí? Así que en este caso es 1 sobre epsilon 0 por una constante ρ0 por la integral triple de diferencial de volumen en este caso. ¿Y esto qué será? El volumen de una esfera de radio R, ¿sí? Y hagamos, ya que estamos, porque el tiempo lo permite, desarrollemos un poco más esta cuenta que está acá. Porque en coordenadas esféricas es que se tiene que hacer esto. O sea, esto es en una esfera de radio R, ¿sí? Bueno, esto sencillamente va a ser 4 tercios de pi R cubo. Esto lo sabemos. Pero metámonos en el detalle de las coordenadas esféricas. Bueno, esto va a quedar ρ0 sobre epsilon 0. ¿De la integral triple de qué cosa? Bueno, en coordenadas esféricas esto es r cuadrado seno de teta de r de teta de phi, básicamente. Donde, ¿cómo se integran cada cosa? Bueno, dr se integra entre 0 y el r en el cual uno se meta. De teta se integra de 0 a pi y phi se integra de 0 a 2 pi. Así que esta cuenta, fíjense que la parte angular tiene un resultado. Es esta parte que está acá. ¿Sí? Esto da 4pi. Esto es la parte formal, 4pi. Así que esto también se puede escribir, desde luego, esto formalmente, ρ0 sobre epsilon 0, por 4pi, ¿de qué cosa? Esto está integrado de r cuadrado de r entre 0 y r. ¿Sí? Esto es una manera de verlo, ¿sí? Otra manera de verlo es la siguiente. Es decir, que la integral triple de una función que es radial respecto del volumen en coordenadas esféricas, la podemos escribir entonces considerando un diferencial de volumen en coordenadas esféricas de la siguiente manera. Si yo tengo una esfera de radio R, la superficie es 4pi r cuadrado. Esto lo sabemos todos. Y ahora si multiplicamos por un diferencial de R, lo que yo tengo es el volumen de un casquete grueso de grosor diferencial de R. Así que esto lo podemos escribir entonces como equivalente, ya integrado, ¿a qué cosa?
a la integral de 4pi por esta función f de r, porque no lo podemos sacar, por r cuadrado diferencial de r, donde desde luego esta integral triple ya está ejecutada. Así que esto es una oportunidad para poder ver en detalle este cálculo que está acá. Bueno, desde luego, continuémoslo, esto es ρ0 por 4pi sobre epsilon 0 por la integral de r cuadrado diferencial de r entre 0 y r, es decir, entre 0 y el lugar donde yo llegué. Así que esto es ρ0 por 4pi sobre epsilon 0 por r cubo sobre 3 evaluado entre 0 y r. Y esto es ρ0 por 4pi sobre epsilon 0 por r cubo evaluado en r, esto es r cubo, bueno, dividido 3 desde luego, menos esto evaluado en 0, que no da nada, así que esto me da r cubo sobre 3, que era 4 tercios de pi r cubo, lo que nosotros esperábamos. Así que ahora rebobinemos y fijémonos que esta es la parte del lado derecho de la ley de Gauss, y acá tenemos la parte del lado izquierdo de la ley de Gauss. Entonces, ¿cómo queda esto? Bueno, queda que en esta región e por 4pi r cuadrado es igual a ρ0, que la podemos escribir como q sobre 4 tercios de pi a cubo directamente, por 4pi sobre epsilon 0 de r cubo sobre 3. Bueno, tengo 4 tercios de pi, que se me van a simplificar. Así que esto queda mucho más bonito, ¿sí? Ah, ¿y qué otra cosa más tenemos? Bueno, tenemos r cuadrado que va a pasar dividiendo, así que este r cuadrado se simplifica con este r cubo. Y por lo tanto nos va a quedar 1 sobre 4pi epsilon 0 por la carga q, ¿sí? sobre nada. Nos va a quedar q, y nos queda una cubo, a cubo, sí, y un r. Bueno, así que podemos tomar la parte izquierda de la ley de Gauss, e por 4pi r cuadrado, y la parte derecha de la ley de Gauss, ρ0 por 4pi sobre epsilon 0 r cubo sobre 3. Y escribir ρ0 como ¿qué cosa? Como q sobre 4 tercios de pi a cubo. Así que ahí podemos simplificar los 4 tercios de pi con 4 tercios de pi. Y recordar que también de este lado tenemos un r cuadrado que se puede simplificar con este r cubo, de manera tal que el campo eléctrico en módulo para esta región nos va a quedar como q sobre 4pi epsilon 0 a cubo por r, cuando despejamos ¿qué cosa? El campo eléctrico, o de una manera más amigable 1 sobre 4pi epsilon 0 q sobre a cubo por r. Y entonces el campo eléctrico como vector E es una función de r que va a ser ¿qué cosa? 1 sobre 4pi epsilon 0 q sobre a cubo r en la dirección de r versor. Ahora acá podemos incluso considerar el límite. ¿Por qué? Porque esta amplitud tiene el mismo límite que esto cuando el radio es igual a. Entonces podríamos tomar, por ejemplo, no sé, en vez de tomar un mayor estricto, tomar un mayor o igual en alguna de estas dos regiones. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si uno se toma el trabajo de escribir la función completa del campo eléctrico, es decir, bueno, el campo eléctrico, entonces, como resultado, E en función de R es igual a una función en dos partes, que va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0 q sobre a cubo r en la dirección de r versor cuando r es más chico que a. Ahora las escribe al revés que en el caso anterior, no importa.
y 1 sobre 4pi epsilon 0 q sobre r cuadrado en la dirección de r versor cuando r es mayor o igual que a. Esta es la respuesta al campo eléctrico. Y si uno se toma el trabajo de escribir los módulos del campo eléctrico, lo que va a encontrarse es con una función que es radial, desde luego, y que está limitada por las dos regiones, ¿sí? Esto es R y esto es el módulo del campo eléctrico, ¿sí? ¿Y qué tipo de crecimiento tenemos? Bueno, tenemos un tipo de crecimiento que con R es lineal hasta A, que es el radio de la esfera, es decir, que se crece de esta manera hasta un cierto valor. Ese cierto valor se puede encontrar y eso les dejo que chequeen que esto es 1 sobre 4pi epsilon 0 q sobre a cubo, y a partir de ahí decrece como 1 sobre r cuadrado desde este valor. El teorema de Gauss, que por ejemplo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata se ve en Matemática B, dice lo siguiente: sea omega una región compacta del espacio y sea la frontera de omega la superficie cerrada que la limita. Si E, por ponerle un nombre, es un campo vectorial diferenciable en esa región, entonces la integral doble de E escalar diferencial de área a través de la frontera de esa región es igual a la integral triple dentro de esa región del divergente de E integrado respecto del volumen con las coordenadas primadas. Comparemos esto término a término con la forma de la ley de Gauss que nosotros tenemos. La integral doble de E escalar diferencial de área a través de la frontera de omega es igual a 1 sobre epsilon 0, la integral triple de ρ de r' diferencial b', donde desde luego esto es una constante, así que lo podría poner acá adentro. Fijémonos que los lados izquierdos son exactamente iguales y veamos qué es lo que pasa con los lados derechos. Si epsilon 0 entra dividiendo aquí, entonces necesariamente tenemos que concluir que el divergente de E es igual a ρ de r' sobre epsilon 0, y esto se conoce como la ley de Gauss en forma diferencial o en forma local, y nos va a ser de muchísima utilidad más adelante. ¿Por qué esto es una forma puntual, diferencial o local de la ley de Gauss? Porque adentro de Nabla lo que hay son derivadas, derivada de x, de y, de z, de las componentes que tenga el campo eléctrico. Es decir, cuando yo derivo, yo estoy fijándome lo que sucede en un punto y un pequeño entorno de ese punto. Por eso esto es una forma diferencial o local. ¿Y qué más me afirma la ley de Gauss? Bueno, que la fuente del campo eléctrico es la distribución de cargas. Con la forma diferencial de la ley de Gauss podemos partir del campo eléctrico y encontrar una distribución de carga. Veamos un ejemplo en concreto. Supongamos que para una región del espacio con x mayor o igual que 0, el campo eléctrico tiene esta forma vectorial. Primera componente E0 e a la menos alfa x, segunda componente 0, tercera componente 0. Donde alfa tiene unidades de 1 sobre metro y E0 tiene unidades de newton sobre coulomb para que sea un campo eléctrico. Así que si uno hace el divergente del campo eléctrico tal cual como está puesto, tendrá que ser la derivada respecto de x de esta parte, derivada respecto de x de E0 por E a la menos alfa por x, más la derivada respecto de y de 0 que da 0, más la derivada respecto de z de 0 que da 0. Así que nos quedamos con esto que está acá. Esto sencillamente da menos alfa por E0 por E a la menos alfa x, desde luego cuando x es mayor o igual que 0. Y esto, por la ley de Gauss, en forma puntual, tiene que ser ρ, la función de distribución de carga. Esto es una función de x, así que digamos que esto es de x sobre epsilon 0. Por lo tanto, podemos encontrar que ρ de x, esta es la distribución de carga que es fuente de este campo eléctrico que tenemos acá, es sencillamente menos alfa por E0 por epsilon 0 por E a la menos alfa por x. Esta distribución para x mayor o igual que 0 es una distribución continua de cargas que es la fuente de este campo con esta forma que está acá. Si llegaste hasta acá te doy las gracias y no olvides suscribirte. Soy Damián Gulich y nos vemos en el próximo encuentro.